días a todos y a todas las que nos acompañan a esta primera mesa del seminario Los Estados en 2022, la nueva distribución partidista. Esta mesa lleva por título Nuevos escenarios tras las elecciones y para hablar de este tema nos acompañan la doctora Marcela Bravo Aúja, el maestro Pablo Javier Becerra, el doctor Héctor Samitis Gamboa y el doctor Lisandro Devoto, a quienes agradecemos mucho su participación el día de hoy, su tiempo y apoyo para la celebración de este evento y por supuesto a la doctora Rosa María Mirón Lince, quien es la organizadora y coordinadora de este seminario prácticamente anual y que ya lleva 14 años realizándose. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar el día de hoy aquí. Y pues bueno, sin ya perder el tiempo, le voy a ir cediendo la palabra a los y a las especialistas que están acompañándonos el día de hoy. Y bueno, comenzaré con la semblanza de la doctora Marcela Bravo Aúja, nuestra primera ponente. Ella es doctora en ciencia política, es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1982, es miembro del Sistema Internacional de Investigadores, trabaja temas electorales y es autora de varias obras que versan sobre la evolución del voto en México. Doctora Marcela, adelante, por favor. Buenos días. Buenos días a todo mundo. Bueno, comienzo con un agradecimiento a la doctora Mirón con estas invitaciones. Yo las aprecio mucho porque me hacen, pues, actualizar mis datos, renovar el pensar, en este caso, la coyuntura política del país, tan, pues, compleja. Y, bueno, pues, después de este agradecimiento y de la felicitación a mis colegas que están aquí, me encanta compartir la mesa con ustedes y a todos les deseo un feliz año. Empiezo. Nos invitan a abordar el tema de los nuevos escenarios tras las elecciones del año pasado. Y yo pensé, y más porque era la primera que iba a hablar, que más allá de desarrollar un mero análisis y opinión de la coyuntura del país para llevar a cabo algo más, pues, basado en datos, conviene tener presentes estos datos duros que globalmente nos arrojaron las elecciones del año pasado, que además son inseparables y tengo que repetirlos, por lo menos algunos, de los comicios del 2021, que fue una elección mucho más compleja. Mi idea es tratar de, a través de la revisión de los datos, ir al interrogante de qué tanto la nueva distribución del poder que de ellos se deriva, sumada a la nueva correlación entre actores y partidos políticos, a las nuevas políticas públicas, inevitablemente está dejando atrás, a partir del 2018, la democracia si fuera gris que habíamos logrado construir. Con base en los datos, pasaré a estudiar precisamente los escenarios que se asoman en el futuro próximo, reflexión que en última instancia aterriza en dimensionar los cambios que está experimentando, si es que los está experimentando, nuestro sistema político. Me voy a permitir compartir una pantalla. Pienso irme muy rápido en la cuestión de los datos porque, pues, resulta complejo para este tipo de presentaciones. Por lo menos mis datos, ¿no? Con tantas cifras. Después del tsunami que fue el 2018 en materia electoral, llegamos al 2021 con unas cifras para Morena que habían disminuido con las consecuencias que todos conocemos, de manera que en las elecciones de diputados federales, las cifras electorales están alrededor de 35 en promedio, 35% para el PRI, para Morena, les digo que estoy enfermísima, para Morena, con esto, PAN, PRI, PRD, que habían ido en varios distritos en coalición, decían que le habían ganado a Morena porque sumado la votación de ellos, pues era como el 39% versus el 35%, redondeando 40, 36.
Pero bueno, si se toman con los aliados, si se sumara, pues sería distinta la correlación, aunque ninguna de las dos coaliciones fue total en todos los distritos. Bueno, con esos resultados de un Morena que había perdido votación, que había perdido porcentaje de votación, sin embargo, las cifras demuestran que las elecciones, que hay estados en donde el panismo estaba sobreviviendo, como en Durango, Guanajuato y Yucatán, golpeado en Baja California Sur y Nuevo León, pero sobrevivía, y otros en los que incluso crecía, como en la Ciudad de México y Nayarit, aunque en Nayarit ese mismo año perdió la gubernatura. O bien en Aguascalientes, en Chihuahua, en Quintana Roo, en Tamaulipas, y le alcanzó a los panistas en 2021 para conservar el gobierno de Querétaro y en 2022 el de Aguascalientes en coalición con el PRI y el PRD, más no el de Tamaulipas, pese a presentarse con la misma coalición. A la vez, el priismo seguía siendo sólido en Coahuila, menos en Hidalgo, vimos que perdió la gubernatura el año pasado, y en el Estado de México, de tal suerte, el país, y yo quisiera pasar luego a esta, a mí me gusta mucho, ya le había presentado este cuadro de distritos ganados, que se ve claramente que el país no se pintó de guinda, ¿no? Finalmente, lo que tenemos es que a nivel de distritos ganados, ¿sí? Morena como partido solo ganó 123 de los 300 distritos, 59 de ellos en coalición con el Verde y el PT, que ganaron con él 61 distritos más, a saber, 29 y 32 respectivamente. Con ello, a pesar de que Morena se había convertido en un partido predominante, el país era un país en donde todavía cabía pluralidad. Yo creo que es algo que hay que recoger de estos años. En el cuadro 1 que me salté tenía precisamente los distritos ganados por coalición y partido, y en fin, había quedado según, pero antes de esto, a lo mejor esta la pongo después, había quedado demostrado que en México seguía cabiendo la pluralidad. Por una parte, tal como puede observarse en el cuadro 3, aquí, la voy a necesitar, en el cuadro 3, pese a la poca volatilidad, había habido un aumento del número efectivo de partidos, si bien no llegó a ser el de 2015, así como se detectó una disminución del margen de victoria con el que habían obtenido los triunfos, con el que se habían obtenido los triunfos distritales, ¿no? Tenemos la comparación del número de partidos versus el 18 versus el 15, había logrado aumentar un poquito y disminuido el margen de victoria para ganar los distritos. Bueno, mi computadora va bien lenta, pero lo más importante de estos datos que estoy nada más recordando brevemente es que esas elecciones legislativas federales no le permitieron a Morena al partido en el poder tener la mayoría calificada con sus aliados en el Congreso, con las consecuencias que todos estamos viviendo, de forma que el legislativo se convirtió en un contrapeso del poder ejecutivo que no había logrado ser en los 3 años anteriores. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver si les paso el dato del Congreso en el 21, en el 22, porque han habido cambios, y bueno, pues es el contrapeso que sabemos que es. Bueno, eso es nada más para recordarlo. Pasamos a los gobiernos estatales. En 2021, y lo pongo aquí, de los 15 estados en disputa, Morena obtuvo más del 50% de la votación en solo uno de ellos y más del 40% en 5, o sea, en 33 de ellos. En 2022, de los 6 estados en disputa, Morena sumó más del 50% de la votación solo en 3 de ellos y más del 40% en ninguno más. De aquí que disminuye el número de partidos en las elecciones. Sin embargo, la diferencia entre los dos primeros lugares prácticamente se mantiene. De hecho, en 2022, la oposición le ganó a Morena 2 de las 6 elecciones, mientras en 2021 le había ganado 4 de 15 estados.
y si no contamos San Luis Potosí por haberlo entregado Morena al Partido Verde, 3 estados, o sea, el 20%. Es decir, si bien a Morena le va un poco mejor en 2022 en relación a 2021, gana en porcentaje de las entidades que estaban en disputa menos. Bueno, entonces tenemos, estas son las cifras pero de cómo resultan los promedios de índices de número efectivo de partidos, de fragmentación y de diferencia. Vemos en promedio en las elecciones del 21 y las del 22 un margen de victoria que es del 15-16% y el número efectivo de partidos que sí en 22 disminuye porque le va mejor a Morena. Bueno. Paso a, es que tengo aquí los datos y con base en lo anterior, había habido en México una total redistribución del poder subnacional en tanto a 3 años de haber llegado al poder federal. Morena es el partido que más entidades gobierna, a saber 20, el PAN 5, el PRI 3, aunque el PRI en Durango gobierna en coalición con el PAN y el PRD, Movimiento Ciudadano 2, Jalisco y Nuevo León, Jalisco y Nuevo León, el PES 1, Morelos, y el Partido Verde San Luis Potosí. Bueno, las dos últimas inclinadas a Morena. A nivel de los congresos estatales, vamos a pasar a los congresos estatales. La distribución global de los diputados aparece en aparece desde en el cuadro pasado, pero donde se aprecia el importante crecimiento de Morena, ese nivel, partido que no alcanza la misma presencia a nivel de presidencias municipales, la cual es casi de la mitad. De hecho, tanto priistas, panistas como priistas tienen el mismo porcentaje de ayuntamientos gobernados por los morenistas. Cabe decir, con el cuadro 9, de los 20 gobiernos morenistas, hay 13 divididos y solo 7 unificados. Baja California Sur, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Sin embargo, de los 13 gobiernos divididos, en 7 controlan los morenistas los congresos locales con sus aliados, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, y en 5 más son primera minoría, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas. Además, Morena es primera minoría en estados que no gobierna el hasta ahora priista Estado de México y en Morelos. En donde gobierna el PAN, 3 son gobiernos unificados, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, y 2 divididos, Aguascalientes y Chihuahua, pero en ambos casos los panistas son primera minoría. Además, el PAN el PAN es primera minoría en el Congreso de Nuevo León y empate en porcentaje de diputados con Morena en Colima, gobernado por este último partido como única entidad suya con gobierno realmente dividido. Y uno solo de los 3 gobiernos priistas es unificado, que es el de Coahuila. Bueno. Hasta aquí los datos y me paso a la parte más importante, que es, ¿qué quiere decir todo esto? Yo quisiera centrar mi análisis en 2 puntos, a saber, el partido en el poder y la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. En la interpretación del predominio de Morena, destaca el que no tiene, pese al espacio político que hoy ocupa y su penetración creciente, catapultada por la derrama económica directa en la población de la actual política de bienestar, ni la fuerza, ni la institucionalización, ni la cohesión interna que le permitan convertirse en el PRI del periodo posrevolucionario de nuestra historia. Su fragilidad corresponde a la de un presidente carismático, quien es su artífice y líder, el cual mantiene un alto nivel de popularidad, pese a que es menor el aprecio a su labor, incluso en sus partidarios, y de forma creciente en sus adversarios. En estas circunstancias, por un lado, los resultados irregulares de su gestión contrastan con dicha popularidad y por ende es cuestionable la bondad de los cambios institucionales y programáticos que ha impulsado con descuido, abriendo huecos que no han subsanado sus nuevas políticas dominadas más por símbolos en el marco de su discurso
de transformación, un discurso polarizador, bien calificado por varios analistas de populista, más que por un proyecto de cambio concreto y alternativo. Un discurso todavía montado en el descontento provocado por los alcances que tuvieron los gobiernos anteriores provenientes del sistema de partidos producto de la apertura política en el país, que es lo que le ha asegurado éxito electoral y según las encuestas le alcanza para proteger la permanencia en el poder de su legado. De tal suerte, López Obrador ha venido promoviendo una política centralizadora y sí, concentra cada vez más poder, pero en un estado con recursos muy insuficientes y en crisis, por lo que a pesar de intentar gobernar como los mandatarios autoritarios del México nacionalista del siglo XX, no logra parecerse a ellos y lejos está. Así, tiene que disfrazar cada vez más una realidad demoledora que expresa la eficiencia dudosa de sus políticas. Gobierna a manotazos con grandes riesgos, abriendo frentes constantemente. Así promueve reformas normativas que sabe polémicas en el contexto de no contar con la mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución, porque lo hace. Y entonces lo hace a través de modificaciones a las leyes reglamentarias que solamente requieren de mayoría absoluta en el Congreso. Bueno, pues ahorita tenemos la cuestión de la reforma electoral, tuvimos la cuestión, o tenemos todavía encima la cuestión de la industria eléctrica. Así está jugando su sucesión, abriendo sus cartas de manera muy anticipada, propiciando rivalidades en su equipo, redoblando su política de confrontación que le ha servido, exhibiendo a sus enemigos que son todos los que no lo apoyan. Ello pese a que sabe que su predominio podría ser frágil. Y sí, todavía yo, no sé si es porque estoy a principios de año, pero todavía soy optimista, pienso que sigue habiendo condiciones para que haya competencia, pero bueno, de frente a una oposición que ha sobrevivido y unida y tiene todavía posibilidad de ganar en las urnas, como por eso hice el recuento de las cifras y cómo es abrumador ver cómo crecen las gubernaturas para Morena, pero si se va uno a los datos, pues la oposición estaba ahí presente, si bien perdió tantísimos estados. Cabe la posibilidad que este periodo sea recordado, pues, como un periodo desviado de la política y que regresemos a mediano plazo al débil pluralismo que nos caracterizó o que todo cambie, pero para quedar igual. Es decir, yo veo más cambios de las reglas informales del ejercicio del poder que de las reglas formales del poder. Si bien en vez del tripartidismo que conocíamos ya no hay más que un partido nacional grande y otro mediano que es el PAN, si bien el PRI es un partido casi minoritario, bueno, no tanto si pensamos Coahuila y Estado de México precisamente ahorita, ¿no? Y la dinámica de las competencias siguen siendo de dos punteros, pues no todo ha cambiado. Asimismo, sigue vigente la importancia de las coaliciones pragmáticas para ganar elecciones y hacer mayorías parlamentarias, que era típico del sistema político que se había construido. De la misma manera, las elecciones del 21 y del 22 nos demostraron que si bien los resultados no difirieron de los previstos en cuanto a ganadores y en ello no hubo sorpresas, los procesos mantuvieron un nivel de incertidumbre propio de las democracias, además que los resultados reflejaron márgenes de victoria inesperados. Por eso, cuando se piensa en las elecciones de Coahuila y el Estado de México de este año, y sobre todo cuando se piensa en la elección presidencial del 24, aún tiene sentido sostener que todo puede pasar. En cuanto a las próximas elecciones estatales, las intenciones de voto todavía se mantienen cerradas, como no puede. Y aquí sí me gustaría pasarles un último cuadro, porque es impresionante sobre las elecciones, cómo van las encuestas de opinión sobre Coahuila y el Estado de México. En cuanto a estas próximas elecciones, las intenciones de voto todavía se mantienen cerradas, como puede apreciarse en este cuadro. Morena en desventaja en Coahuila, en medio de luchas internas de militantes que cuestionan la nominación del senador Gaudiana por ser el candidato más cómodo, dicen los morenistas, para el candidato del PRI, que es Manolo Jiménez, que es el delfín del gobernador. Y
además, un candidato muy bueno porque es miembro muy joven de una familia, de las familias más influyentes de Coahuila. Y, y tiene el apoyo de la élite política coahuilense priista, ¿no? Y en el Estado de México prácticamente empatan. Yo no sé si ustedes están pudiendo ver, yo no, toda la gráfica, pero empatan la morenista Delfina Gómez con una posible coalición opositora PRI, PAN y PRD, que en estos días se está resolviendo. Todo indica que tendría como banderada a la priista, este, priista, ay, se me fue el nombre, eh, eh, Alejandra del Moral, Dios santo. Bueno, y aquí tenemos que ver cómo en el PRI se logran limar las asperezas de la disputa, ¿no? Y logran sumar al carro a la otra candidata que era Ana Lilia Herrera, si no me estoy equivocando. Y bueno, influye la mayor disciplina y cohesión interna del PRI versus Morena, que en el primer caso, en el caso de Coahuila, bueno, pues están peleando y están desconociendo la decisión de la candidata hoy, de la candidatura de Morena para el Estado. Y Delfina Gómez, pues está teniendo problemas, se tomaron la foto con ella, Higinio Martínez, Horacio Duarte le está haciendo la campaña, pero pues tienen problemas muy serios y no levanta. Bueno, entonces, por lo que toca a las elecciones presidenciales del año que entra, la ventaja del partido en el poder puede abortar frente a la disputa por la candidatura, la cual puede derivar en la fuga de algún presidenciable que encuentre cobijo en una oposición donde han emergido varias aspirantes, priistas y panistas, sin que nadie parezca poderse enfrentar con éxito a un adversario con el apoyo del gobierno. Bueno, por lo menos ya están platicando más esa posibilidad y ya darle la mano al PAN para una coalición de este tipo, según noticias recientes. Entonces, ¿cómo entender pues ya estoy terminando, esta compleja situación por la que atravesamos? Yo he venido insistiendo que como un cambio más discursivo que real de nuestro sistema político, más de las reglas informales del ejercicio del poder y una resistencia de las instituciones a ser golpeadas con las nuevas políticas. En este sentido, creo que acabamos de tener un ejemplo con lo que sucedió en la Suprema Corte, estamos teniendo un ejemplo con la lucha que se quiere hacer contra bueno, que pase el plan B de reforma electoral en el Senado y que se dispute en la Suprema Corte este plan B. En este sentido, ¿qué habría sido 2018? Habría sido un mero realineamiento electoral en el país. Sí, el realineamiento electoral lo confirman las contiendas del 21 y del 22, pero para que haya un realineamiento, tiene que haber más que un realineamiento electoral, tiene que haber un realineamiento institucional. Entonces, el realineamiento electoral sí puso en marcha un nuevo estilo de gobernar, un nuevo estilo que no se detiene frente al respeto a la ley, que disminuyó los contrapesos en el ejercicio del poder, que ha querido debilitar a la sociedad civil organizada y a los organismos autónomos en pro de un aparato de Estado más fuerte, un Estado con mayor control de la economía, pero que se ha topado con instituciones, como les decía yo, que están sabiendo enfrentar esa embestida, con lo que aún no puede asegurarse que se ha dejado atrás la era que inauguró la llamada transición democrática en el país, si bien pone en riesgo su esencia. Eso no quiere decir que no cambien de lugar los partidos. Eso no quiere decir que diga yo que no, que ya, pues, que Morena no tiene grandes posibilidades de ganar el 24, pero hablar de una nueva era electoral, político-electoral, me parece apresurado. Si así fuera, si la competencia y la distribución del poder entre distintas fuerzas se mantuviera, a la que en particular se suma el que puede
constatarse la permanencia de un mismo modelo de desarrollo en México, que de palabras se critica y en los hechos no solo no se supera, sino se apoya, vimos al presidente ayer con los presidentes de Estados Unidos y Canadá, la elección presidencial de 2018, a falta de un verdadero realineamiento institucional que la haya acompañado, no habría sido la elección crítica que muchos temen fue. Todo esto para concluir sobre lo que son los análisis de coyuntura y cómo pueden, pues, cómo son tan complicados por no tener uno la distancia suficiente para ver qué es lo que está realmente sucediendo en el país. Y hasta aquí lo quiero dejar para las preguntas posteriores. Doctora, muchas gracias por su presentación. Y bueno, pues sin más, damos la palabra ahora al maestro Pablo Javier Becerra Chávez. Él es profesor e investigador de tiempo completo, titular C, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, específicamente en el Departamento de Sociología. Es especialista en sistema electoral y partidos políticos en México, autor de artículos especializados y capítulos en libros sobre elecciones y partidos en México. Fue consejero distrital del INE en el proceso electoral de 2018, consejero local del INE en la Ciudad de México en el proceso electoral de 2021, director fundador de la Revista Mexicana de Estudios Electorales en el periodo 2005-2007 y presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en el periodo 2007-2009. Maestro Pablo Javier, adelante, por favor. Muchas gracias, Sofía. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Rosa María Mirón su invitación a participar en este esfuerzo. Ella es la capitana que ha guiado este barco de los análisis que todos los años se hacen sobre los estados y entonces quiero agradecerle mucho que me haya invitado. La exposición de la doctora Marcela Bravo Aguja ha sido abundante en información. De hecho, ella nos tiene acostumbrados a esta información detalladísima, de tal forma que voy a tratar de concentrarme en algunos aspectos que derivan de eso. Creo que ya quedó bastante bien ilustrado el tema de los datos de las últimas elecciones, pero en primer lugar quiero partir de el primer tema que quiero abordar es que después de las elecciones de 2021, nosotros tuvimos un balance dual. A nivel local, Morena avanzó de manera notabilísima, como lo señaló ya la doctora Marcela, pero a nivel federal, Morena y sus aliados tuvieron un relativo descenso con respecto al 2018. Hay que recordar que en algún momento en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados llegaron a tener una mayoría calificada. Gracias en parte al resultado de 2018, la forma en que se hizo la asignación y en que se habían distribuido las candidaturas y sobre todo también debido a la capacidad de Morena para capturar a otros grupos parlamentarios como el del Partido Verde, que cambió su alianza con el PRI por una alianza con Morena, ya partido ganador. Al Verde se le hizo más fácil cambiar de aliado, del PRI pasó a Morena, y al virtual desfondamiento del PRD. Varios legisladores del PRD se unieron a Morena, lo que hizo que durante el primer trienio de este sexenio, Morena y sus aliados virtualmente tuvieran la mayoría calificada en la Cámara Baja, pero afortunadamente no en la Cámara Alta. En la Cámara Alta había un freno y lo único en realidad que logró sacar varias de las piezas de reforma constitucional que le importaban mucho a López Obrador fue la capacidad de negociación, la gran habilidad negociadora del coordinador parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal, que luego finalmente, después de la elección de 2021, fue expulsado del paraíso, fue expulsado del círculo más cercano al presidente. Entonces, a nivel local hubo un avance notabilísimo. Morena ganó muchas gubernaturas en 21, pero a nivel federal, afortunadamente, el nivel de mayoría que tenía en el Congreso disminuyó. Y hay que decir que desde la elección de 2021,
el presidente López Obrador ya había desarrollado una ofensiva muy fuerte contra el INE, porque el presidente, que es incapaz, como él dice, su pecho no es bodega, es incapaz de quedarse callado y además todas las mañanas da una conferencia de prensa, pues participó, incidió en el proceso electoral de manera muy fuerte y el INE y el Tribunal Electoral trataron de ponerle un freno. De ahí que viene cierta molestia presidencial con estas dos instituciones, que luego también se fortaleció con las elecciones locales. Recordemos las decisiones del INE en torno a las candidaturas de Morena para Guerrero, con Félix Salgado Macedonio, y para Michoacán, en donde el INE, debido a que no presentaron sus informes de gastos de precampaña, les retiró la posibilidad de ser candidatos, lo cual hizo efectivamente que el rencor acumulado del presidente contra esas dos instituciones electorales aumentara. Sin embargo, el balance global todavía hasta 2021, para quien quiera verlo de manera objetiva, es que el modelo INE-OPLES efectivamente había rendido muy buenos frutos. El proceso electoral federal transcurrió con una gran, digamos, tranquilidad. El INE, hay que decirlo, tomó un acuerdo para poder hacer una asignación más correcta de las diputaciones de representación proporcional, lo que también molestó mucho al presidente. Y a nivel local, los soples demostraron que efectivamente también podían sacar el compromiso. Este modelo INE-OPLES, que fue fundamental de la reforma de 2014, en mi opinión, quedó debidamente acreditado para bien en el proceso electoral de 2021, de tal forma que para 2022, cuando estaban en disputa 6 gubernaturas, pues evidentemente este modelo de nuevo sería puesto a prueba. Sabemos el resultado final, ya hemos visto algunos de los datos. Morena y sus aliados ganaron 4 de 6 estados en disputa. La coalición Va por México ganó 2. Esto hizo que Morena y sus aliados se convirtieran en un bloque que ahora tiene ya 20 gubernaturas, solamente Morena, más 2 de sus aliados, Morelos, que formalmente es del PES, y San Luis Potosí, que formalmente es del Partido Verde, pero que en realidad forman un gran bloque. En realidad, en todo el último periodo ya no habíamos tenido a un partido con sus aliados o un bloque gobernante que lograra tener tal control sobre los estados. El balance que se saca de la elección de 2022, de las elecciones locales de 2022, es que efectivamente Morena logra avanzar de manera notable y que los estados gobernados por los partidos opositores a Morena, pues sean muy poquitos. El balance global nos da entonces 20 estados para Morena, con el 54.8% de la población, con el 56.3% del PIB nacional, 5 estados para el PAN, con apenas el 12.7% de la población y el 11.6% del PIB. Y el PRI, que en una época fue el partido hegemónico, apenas conserva 3 estados, con el 17.4% de la población. Recordemos que uno de esos 3 estados es el Estado de México, el estado con el padrón electoral más grande del país, y que en su conjunto estos 3 estados representan el 13.5% del PIB nacional. De esos 3 estados que el PRI conserva, el que fue el viejo partido hegemónico, este año se ponen en disputa 2. El Estado de México, que hoy por hoy es la joya de mayor valor que conserva el PRI, y Coahuila. Y ya la doctora Marcela nos brindó la información de las encuestas de por dónde va el asunto hoy en esos 2 estados, que va a estar bastante fuerte la disputa, sobre todo porque en Coahuila hay una disputa interna dentro de Morena muy fuerte. El precandidato perdedor no acepta su derrota,
parte del partido lo apoya y no está dispuesto a apoyar al candidato que resultó ganador, de acuerdo a recuerden el famoso modelo, el método que ha estado usando Morena, que es el de las encuestas, que algunos dicen que es una encuesta con un solo dato importante, que es el del presidente, pero el partido dice que son las encuestas. El senador Guadiana, pues se las está viendo difíciles para ser aceptado como candidato. En el Estado de México no parece haber ese problema, y para ambos estados, al parecer, pues el tema central será que efectivamente la oposición logre marchar unida. El tercer partido que tiene gubernaturas es un partido que, sin embargo, en este año 2022 pintó muy poco, que es el partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, conserva dos gubernaturas muy importantes: Jalisco, que ya lo había ganado con anterioridad, y Nuevo León, que fue ganado en el contexto de una lógica de tres grandes competidores, donde la oposición, la coalición opositora, no logró ponerse de acuerdo, y esto permitió que el candidato de Movimiento Ciudadano ganara. Son dos estados muy importantes, Nuevo León y Jalisco. Sin embargo, en este año no pintó. Recordemos que el líder de ese partido ha insistido que ellos quieren participar por sí solos en los procesos electorales de este año, y sobre todo en los importantes del año que entra, que ya es la elección federal, es la elección presidencial. Muchos piensan que la estrategia de la dirigencia de Movimiento Ciudadano es tratar de vender lo más caro que puedan su amor y esperar hasta el último momento para poder integrar una coalición opositora. Sin embargo, hoy la única coalición opositora que está en pie, pues evidentemente es la integrada por PAN y PRI. El PAN, el segundo partido mejor posicionado de las últimas elecciones; el PRI, el tercer partido mejor posicionado; y el PRD, que virtualmente ya es un fantasma, es una especie de cascarón, un recuerdo apenas de lo que fue hasta hace unos cuantos años. En las elecciones del año que acaba de concluir, el PRD apenas sumó un 2.66%, 2.7% redondeando, de los votos de esos 6 estados. Es decir, tuvo menos del 3% de votos a nivel promedio. Solamente en 2 estados el PRD logró superar el 3%. Lo que contrasta notablemente, esto lo coloca en último lugar de los partidos con registro nacional, lo que contrasta, decía, con el partido Morena, que tuvo en promedio 40% de los votos emitidos en 2022. En uno de ellos tuvo en Hidalgo más del 50%, en otros 2 tuvo arriba del 40%, Tamaulipas y Oaxaca, y en otros, los otros 3 tuvo arriba del 30%, en 2 de ellos perdió, Aguascalientes y Durango. El PAN tiene un promedio de votos en 2022 de la mitad de los votos de Morena, 19.7%, y el PRI tiene un promedio de votos del 15.9%, casi el 16% de los votos. En tanto que este año 2022, Movimiento Ciudadano apenas tuvo el 5.7% de los votos, más que el Verde, más que el PT, más que el PRD, pero sin embargo Movimiento Ciudadano no logró orbitar de manera importante este año que acaba de concluir, como sí lo hizo en el pasado cuando logró ganar las 2 gubernaturas de las que hemos hablado. Esto hace entonces que el balance global de las elecciones de 2022 efectivamente presente a Morena y sus aliados como los grandes ganadores. Sin duda lo son, pero también permite ver que el modelo INEOPLES para organizar las elecciones locales, recordemos que en las elecciones locales tanto el INE, que es la institución nacional, como los OPLES, que son los organismos locales de cada entidad, cumplen funciones muy importantes. El INE está presente en todas. No solamente otorga el padrón electoral,
sino que es el INE el que desarrolla todo el trabajo de capacitación, ubicación de casillas, todo un trabajo logístico muy importante que es complementado en el terreno de cada estado por los soples. Decía yo, este año electoral 2022 también nos presenta que el modelo INE-OPLES está muy consolidado. Este año ya no hubo las impugnaciones del año anterior, ya no hubo el escándalo de la negativa de registro de candidatos como Félix Salgado o el candidato de Michoacán. Este año el asunto fluyó con mucha mayor tranquilidad. Sin embargo, el asunto central es que acabando los procesos electorales locales, la ofensiva gubernamental contra el INE y el Tribunal Electoral y los soples arreció. Además, también hay que recordar que en 2022 se llevó a cabo la consulta de revocación del mandato, que el presidente López Obrador asumió como una consulta de ratificación de su mandato. En realidad, quienes solicitaron la consulta de revocación de mandato fueron los simpatizantes del presidente. El presidente puso toda la maquinaria de su partido a trabajar para conseguir las firmas y de hecho puso todos los recursos estatales al servicio de la tarea de hacer esa consulta, porque para él era muy importante, no era como una consulta de revocación. Cualquier ciudadano de otro país que llegara a México y viera lo que estaba pasando en torno a la consulta de revocación, no hubiera entendido, porque en otros países, o por ejemplo, en un país como Estados Unidos, donde hay revocación, recall a nivel solamente de algunos cuantos estados, como el de California, los que se mueven para obtener las firmas para llevar a la revocación son los opositores. En México fueron los militantes del partido gobernante y el propio presidente que de nuevo en sus mañaneras todos los días se inmiscuyó, se metió de manera indebida en el proceso de revocación de mandato. A pesar de lo cual, evidentemente, pues fue un proceso fallido, hubo una votación muy por abajo de lo que plantea la norma para que su resultado sea obligatorio, aunque como la mayoría votó para que el presidente se mantuviera, eso era secundario, porque de todas maneras se iba a mantener. Pero entonces el asunto central es que después de la consulta de revocación y después de las elecciones locales del año, la ofensiva gubernamental contra las instituciones electorales arreció. Ya en 2021 el presidente López Obrador había insistido en que presentaría una iniciativa de reforma electoral en el mismo año 21. No lo hizo. Lo hizo hasta el año 2022, cuando presentó su llamado Plan A, que era una reforma constitucional muy ambiciosa en materia electoral, que de hecho suprimía al INE, así lo decía la iniciativa, aunque los voceros del gobierno decían, no, no se quiere suprimir al INE, sí, la iniciativa decía con toda claridad que se suprimía al INE y se establecía en su lugar un INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que cambiaba todo el modelo electoral. Tan solo el elemento más interesante y descabellado era el hecho de que proponía que todos los consejeros del nuevo INEC y todos los magistrados del Tribunal Electoral deberían ser electos por voto ciudadano, lo cual era una desmesura impresionante. Ese plan A no funcionó, no pegó, y de hecho ya se sabía que no iba a pegar, que no iba a ser aprobado, porque el bloque gobernante no tenía la mayoría calificada necesaria, pero le permitió, digamos, desarrollar un modelo como de una especie de blitzkrieg, una guerra relámpago, para aprobar reforma. Porque en realidad, por ejemplo, los diputados que participaron en las comisiones que tenían que dictaminar la iniciativa dieron el testimonio de que en realidad las comisiones unidas nunca se reunieron para hacer el dictamen. El dictamen sobre la reforma Plan A se hizo fuera de la Cámara de Diputados y lo único que aspiraba el bloque gobernante era que se aprobara tal cual. Una vez que no se hizo, el mismo día de la votación, el presidente envió su Plan B y el mismo día los diputados de Morena lo asumieron como el Plan C. Entonces fue el Plan BC.
porque era una iniciativa de reforma a leyes secundarias y enviado por la presidencia, pero que fue, digamos, turnado a comisiones, como el procedimiento parlamentario lo obligaba, pero luego los diputados de Morena fueron instruidos para que se aprobara esa misma noche, y por eso lo presentaron como una iniciativa propia, que fue el Plan C, al cual le añadieron elementos como el tema de la vida eterna, los partidos pequeños y cosas por el estilo, y lo aprobaron efectivamente esa misma noche, exentándolo de todos los procedimientos parlamentarios, lo cual es verdaderamente inaudito. Se le dio el trato de un pronunciamiento sobre algún tema relevante, pero que no implicaría reformas importantes. A una iniciativa o dos iniciativas en realidad que eran para reformar 5 leyes y elaborar una nueva ley, la ley de medios, se le dio el trato de cualquier documento que podía discutirse sin ser sometido a dictaminación y sin ser sometido a discusión. Ya conocemos un poco cómo funcionó el asunto, se aprobó en la Cámara de Diputados, ahí se usó la mayoría que tienen Morena y sus aliados, fue al Senado, donde se le hicieron un par de modificaciones a los añadidos de los partidos pequeños aliados de Morena, regresó a la Cámara de Diputados y cuando debía regresar al Senado, pues afortunadamente terminó el periodo ordinario de sesiones y hoy estamos en la incertidumbre de qué onda, qué va a pasar con esa reforma. No tenemos duda de que la primera semana de febrero será aprobada por la mayoría que sí tiene, la absoluta, Morena y sus aliados en el Senado, y ahí empezará una ofensiva de la oposición en términos de acciones de inconstitucionalidad. De hecho, solamente una parte de la reforma pasó, que fue la iniciativa menor, la que tenía que ver con reformas a la ley de comunicación social y responsabilidades de los servidores públicos, y esa ya está en vías de ser impugnada mediante acción de inconstitucionalidad, y lo que falta ahora es la otra iniciativa, la grande, que reformaba 3 leyes, entre ellas la LEGIPE, la ley de partidos, y creaba una nueva ley, la ley de medios, se sustituía a la anterior para crear una nueva. En esas estamos hoy. Estamos en realidad en el terreno de la incertidumbre, porque efectivamente no tenemos duda de que en febrero se va a aprobar esa reforma y tendrá que haber una sucesión de acciones de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver a la brevedad. Ya no se vale que la Suprema Corte le dé largas a las acciones de inconstitucionalidad como lo ha hecho en los últimos 4 años. Por eso fue tan importante la batalla por la Corte que se libró hace unos días en torno a la posible candidatura de la ministra Yasmín Esquivel y el escándalo que la acompañó, y por eso era efectivamente tan relevante ver quién de los ministros quedaba como presidente de la Corte, porque el papel que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que desempeñar este año va a ser fundamental. Tenemos la otra parte con la cual concluyo, que es que este año entonces tenemos 2 elecciones muy importantes y necesitamos tener evidentemente un marco legal claramente definido, ¿sí? Dentro de unos cuantos meses tendrá que iniciar el proceso electoral 2023-2024, donde estará en disputa ni más ni menos que la presidencia de la República. Yo creo que este año va a ser crucial para saber con qué marco electoral vamos a llegar a la elección de 2024, que no solo es la federal, sino de nuevo son muchas elecciones locales, y va a ser efectivamente un reto fuertísimo, como bien decía la doctora Marcela, para saber si seguiremos teniendo la endeble democracia que estaba en vías de consolidación o si efectivamente se producirá un giro hacia atrás, una reversión autoritaria, que me parece es lo que está presente en la iniciativa de reforma electoral que se aprobó por parte del bloque parlamentario del presidente López Obrador. Yo lo dejaría aquí, muchas gracias, por si hay preguntas, para no pasarme un poquito más. Gracias. Gracias por la información que nos acaba de proporcionar, maestro Becerra. Y bueno, pues a continuación
Le voy a ceder la palabra al doctor Héctor Samitis Gamboa. Él es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Actualmente es profesor de carrera adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son teoría política, historia de la ciencia política en México, en Latinoamérica, metodología para el análisis político, democracia, proceso de gobierno e instituciones políticas en México. Sus últimas publicaciones son Un balance de gestión gubernamental, Enrique Peña Nieto 2012-2018 y Definición y redacción de la ciencia política contemporánea. Doctor Samitis, adelante, por favor. Muchas gracias, muy amable. Yo quiero también agradecer, en primer lugar, la invitación a la doctora Rosa María Mirón. Le agradezco esta deferencia para participar con mis colegas, siempre reconociendo su calidad de especialistas y de estudiosos sistemáticos de este tema. Y claro, agradezco a usted, Sofía Ramírez, de la Cátedra Madero, por moderar esta sesión. Existen, a mi juicio, varios escenarios, ya se han señalado. Me parece que la mesa va tomando y articulando los planteamientos de manera muy interesante, que sin dudas pues, son importantes de analizar, ¿no? Algunos de ellos ya se han señalado, se encuentran en el ámbito institucional electoral, y de los diversos poderes, ¿no? Digamos, en nuestro país. Yo quiero plantear, en medio de las preocupaciones sobre los escenarios, uno que me parece que es importante de recuperar en términos de curso de acción, digamos, hacia el futuro mediato. Lo he titulado Reorganización, procesos internos y renovación de los órganos de dirección de Morena frente a los procesos electorales de 2023 y la sucesión presidencial de 2024. Bueno, como se ha señalado, el resultado de las elecciones de 2022 le permitió a Morena avanzar en otras 4 entidades federativas: Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, mientras que en Aguascalientes y Durango se mantuvo la oposición. Actualmente Morena es el partido que más población gobierna, como se ha dicho, pues desde el 2018 ha tenido un desempeño electoral que le ha dado rendimientos, pues ganó 2/3 de las gubernaturas en juego en los comicios locales de 2021 y de 2022. Tras las victorias del año pasado y con la toma de posesión de sus gobernadores, si revisamos, pues Morena gobierna 71 millones de mexicanos que viven en 21 estados. Si se le suma San Luis Potosí, gobernado por su aliado electoral, el PBM, serían 22 estados, con casi 74 millones de mexicanos. Dentro de esta situación, o dentro de este proceso, los principales escenarios tras las elecciones de 2022, a mi juicio, serían, bueno, en primer lugar, que la oposición mantenga la coalición en el Congreso con el fin de evitar un mayor avance de las reformas impulsadas por la Presidencia de la República, situación que ya se vislumbramos desde el resultado de las elecciones del 2021. Segundo, las elecciones de Coahuila y el Estado de México son estratégicas, por una parte para Morena, para llegar con mayor fuerza a las elecciones del 24, pero también son determinantes para la oposición para conocer su capacidad de competencia en dicho proceso. El escenario que elegí comentar es un esbozo y se enmarca en una hipótesis. ¿Será posible que la lucha política más importante en México no sea ya entre Morena y una coalición opositora, que puede ser encabezada por el PAN, sino la que pueda darse dentro del propio partido del gobierno? ¿Por qué? Pues porque está en juego la continuidad del proyecto de López Obrador, y tras el fin de su presidencia,
pues esto hace pensar que es importante reflexionar en este escenario, ¿no? Sobre todo, Morena, a 8 años de su creación y casi a 7, o más bien a 7 sin renovar sus órganos estatales y nacionales, pues lleva a cabo en el 2022 un proceso de reorganización interna. Conviene apuntar que cuando Morena surgió como partido, todos evidenciamos una institucionalización interna débil, al depender del líder carismático que suele estar en muchos momentos por encima de los estatutos del partido. Entonces, reflexionar sobre el tercer Congreso Nacional Ordinario, verificado el 17 y 18 de septiembre, pues es importante porque la pregunta que se deriva es ¿en qué condiciones llegará el partido a los comicios del 2022 en Coahuila y el Estado de México? Y la otra fase, ¿cómo será la elección de su candidato a la presidencia para 2024? Entonces, ¿qué hizo el partido Morena? Adecuó estatutos, declaración de principios y programa. No fueron muchas las transformaciones, pero creo yo que lo más importante de este proceso fue reconocer que cuando lo intentó en diciembre de 2018 e hizo cambios al estatuto para prorrogar formalmente el mandato de todos sus órganos directivos, pues no fue a un proceso interno, pues se concentró en el arranque del sexenio de López Obrador. Sin embargo, el 30 y 31 de julio del año pasado, realizó asambleas electivas distritales a lo largo y ancho del país para elegir a quienes deberían fungir como coordinadores distritales, consejeros estatales y congresistas nacionales. Cuesta trabajo a veces identificar todo lo que se realizó en esas jornadas. Es importante revisar los estatutos pues para conocer la forma en la que se da esta reorganización. Pero al mismo tiempo llevó a cabo procesos de afiliación y reafiliación que habían sido requeridos por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con miras a integrar un nuevo padrón de militantes. Esta reorganización política avanzó hacia una renovación de la dirigencia, pero que recordamos por problemas internos causados por conflictos, el problema de la pandemia, se habían ido difiriendo y no se habían realizado, o si se habían realizado parcialmente desde el 2019 hasta el 2022. Este proceso estuvo lleno de posiciones críticas, pero también de posiciones triunfalistas. Por un lado, el esfuerzo desplegado por organizar 300 asambleas en los otros tantos distritos electorales del país, pues nos puede hablar de una progresiva consolidación institucional del partido en el gobierno, en tanto que también hay que ver que en este caso, además de que se realiza en paz, que me parece a mí que es una nota que hay que comentar, pues en el intento en 2019, recordemos, se frustró por una cantidad de riñas reportadas y de recursos de inconformidad promovidos en el tribunal. En esta ocasión también hubo una serie de conflictos y conatos de violencia, ¿no? Sobre todo, en particular, en los estados del sur de la República, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Veracruz, y claro, por supuesto, de manera excepcional en el centro y en el norte del país. Un fenómeno reiteradamente señalado fue el de la llegada a las asambleas de grupos organizados, no solo de Morena, sino también de otros partidos, sobre todo de agrupaciones vinculadas al PRI, en lo que ha sido descrito como un intento de segmentos de la vieja clase política de apoderarse del instituto político al que pertenece el presidente de la República, o cuando menos de encontrar acomodo en ese instituto. Que como hemos visto, pues desde el 2018 va teniendo un desempeño electoral incremental. La pregunta es, ¿la reorganización de Morena fue un rediseño político electoral profundo
Pues con la vista puesta en el 2024 se ha dicho que el partido en el poder decidió entregar buena parte del control de sus estructuras regionales a grupos de poder tradicional. Es decir, el control de los órganos de dirección de Morena quedará en manos o ha quedado en manos de quienes encabezan estructuras gubernamentales en todo el país. Alcaldes, diputados locales, federales, delegados del partido, funcionarios y hasta familiares de servidores públicos que conformaron los 3,000 integrantes del Congreso Nacional de Morena. Bueno, creo yo, y por eso lo planteo en estos escenarios, no es fácil ponderar el contenido real de lo sucedido y por eso deben ser analizados los cambios acordados en dicho Congreso. Hay 3 lecturas de hacia dónde va Morena. Si partimos del planteamiento de que la oposición tiene grandes debilidades hasta la fecha, resulta crucial entender el ejercicio practicado por Morena. Y las lecturas son 3. Las escuchamos, yo creo que todos, en los comentarios cotidianamente. Una es la hegemónica, ¿no? Que habría que discutir qué entendemos por partido hegemónico. La segunda es pragmática y la tercera es un poco más, le han llamado a algunos analistas, tribal. La primera, la hegemónica, es la triunfalista, es la posición de algunas de las altas cabezas del partido a la que la maquinaria de comunicación pues ha tratado de imponer como la versión oficial. Al revisar, al elaborar estas notas, veía yo toda la justificación que hay del comité ejecutivo para decir que el proceso fue exitoso y que lo que se presentó fueron casos aislados. La segunda lectura es la que se califica como pragmática e idealista. Es decir, se acepta que cuando los partidos se masifican, la vieja cultura política se impone. El influyentismo, el clientelismo, el acarreo, ¿no? Y finalmente están las tribales, que son de algún modo cuadros desencantados con el partido, que apoyan a AMLO, pero que ya no les gusta mucho Morena. Y entonces perciben cierta perredización del mismo y ven que la elección tuvo por meta excluir grupos rivales y mostrar capacidad de movilización para que cuando AMLO no esté, Morena pueda continuar ganando elecciones. Voy a concluir diciendo, ¿no? El presidente López Obrador extendió un aval general a la realización de las asambleas distritales, pues, al definirlas como una jornada democrática y focalizar las áreas de conflicto explícito para darles carácter de excepción. Bueno, queda entonces la reflexión y la pregunta. Puede ser una variable de análisis hacia el futuro. Eso dependerá de la organización y la articulación que tenga la oposición. Pero voy a decirlo así, como partido, pues Morena ha sido el único partido que ha movilizado a gente en un proceso de elección interna. Según cifras del propio partido, acudieron a las urnas 2.5 millones de personas. Bueno, los datos deben unirse a los procesos electorales de 2021 y 2022, más la consulta de revocación de mandato que ha explicado muy bien mi colega Pablo Javier Becerra. Por eso existe la duda en este proceso incierto de que el PAN o el PRI pudieran convocar a tal cantidad de personas para llevar a cabo una reorganización interna. Concluyo de esta manera, es una reflexión sobre este escenario que me parece importante no dejarlo a un lado, dada la debilidad institucional del partido y dada la fortaleza que seguramente los dirigentes saben que requiere para enfrentarse a las 2 elecciones de este año y a la sucesión presidencial del próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samitis, por la información. Y bueno, pues a continuación concluiremos con la intervención del doctor Lisandro Devoto,
Él es doctorado de investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con una maestría en Política Económica Internacional y una licenciatura en Relaciones Internacionales. Es profesor asociado C de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son coaliciones electorales, legislativas y de gobierno, elecciones, partidos políticos, sistema de partidos, participación, intermediación y representación, así como metodología de la investigación. Doctor Lisandro, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Sofía. Me sumo al agradecimiento a la doctora Rosa María por la invitación, por permitirme participar otra vez aquí en el seminario que impulsa año con año para seguir analizando todas estas dinámicas, y obviamente en el gusto de compartir con mis colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Y como decía Marcela Bravo al inicio, también espero que tengan un muy buen año todas y todos, igual quienes nos acompañan. Pero bueno, en principio, como toca siempre a quien habla al final, y un poco conociendo qué podía esperar de quienes hablaban al principio, ¿no? Hablar después de quienes me precedieron no es algo sencillo, pero intentaré no repetir nada y tratar de complementar desde mi visión para poner temas en la mesa de lo que se propone, ¿no? Ya se abordó claramente respecto a los datos de la presencia de los partidos en las gubernaturas, en los congresos locales, qué pasó en las elecciones, incluso desde 2018 se ha hecho un análisis un poco qué ha pasado con el crecimiento de Morena en los gobiernos estatales y hasta sus aliados, ¿no? Hoy tenemos, como ya se dijo, una gubernatura del PES, una del Verde, que responden y están aliados a Morena, 22 de 32, lo cual en los números parece abrumador, ¿no? Y realmente vemos cómo los demás partidos evidentemente han ido perdiendo presencia, y como de golpe el PRI, que supo ser hegemónico, está manteniendo con las uñas lo que le queda en gobiernos estatales, y pone en juego 2 de 3 este año, con resultado todavía abierto, también se presentaba al respecto. Entonces, en estos escenarios donde hemos visto transitar esta transformación, se ha analizado y se sigue analizando el tema de la transformación del sistema de partidos y cómo Morena irrumpió de alguna manera desde su creación, pero principalmente desde 2018, y cómo esto debilitó las estructuras de otros de los partidos, porque también he visto cómo Morena de alguna manera se ha fortalecido incorporando perfiles que militaban en otros partidos, ¿no? Claramente no es que Morena surgió de la nada, ni mucho menos. Obviamente hay una camada, una nueva generación que se suma quizá por primera vez en Morena a la participación política, pero no hay ninguna duda que hay mucha de la dirigencia y de la militancia de partidos como el PRI, como el PRD, sin ninguna duda, y evidentemente, e incluso el PAN, que se han pasado a las filas de Morena. Y esto es lo que ha también generado un poco la redistribución de fuerzas que se ha dado en los últimos años. Entonces, respecto a esto, me parece que quisiera plantear algunos puntos para sumar, como decía, a lo que ya se ha dicho. Primero, algo que me llama particularmente la atención a mí, y es que más allá de 4 años ya de gobierno del presidente López Obrador, de la capacidad que tiene el propio presidente de mantener una aprobación muy alta, porque sigue siendo muy alta la aprobación del presidente, a pesar de que ha venido cayendo, como es lógico, por un desgaste de gestión, pero esto no ha aumentado la participación de la población en las elecciones, por ejemplo. Esto no ha aumentado, y evidentemente el presidente no abona en ese sentido, no ha aumentado en el interés de las personas por participar en las elecciones. Y esto me parece, tengo dos observaciones. Por un lado, preocupante, porque uno creería el acceso del presidente al gobierno y todo el apoyo que logró podría generar como un nuevo interés en la política, un nuevo interés en participar, considerando que las instituciones pudieran, en la expectativa de la población, volver a responder a la sociedad para todos aquellos que consideraban que no lo hacían. Pero esto no hemos visto un aumento en la participación en general en las elecciones
que hubo particularmente en 2022, se mantuvo más o menos en los porcentajes históricos e incluso en algunos casos particularmente baja, como fue el caso de Oaxaca, en el menos del 39% de la lista nominal participando en la elección de gubernatura. Luego la gana Morena y sus aliados por mucha diferencia, pero vota menos del 40% de la población. Entonces, me parece que aquí también hay un elemento que podemos considerar con miras a qué viene, ¿no? ¿Qué pasa con los partidos hoy y con las posibilidades que tienen en la elección de este año 2023 y de lo que viene en 2024 a la luz de lo que nos dejó el 2022? Es que todavía realmente hay gran parte de la población, en la mayoría de los casos la mitad de la población o más, que no ha salido a votar en las últimas elecciones. Y ahí evidentemente hay algo, la doctora Bravo mencionaba, ¿qué pasa si podemos analizar? No podemos todavía, como ella dijo muy bien, ver si hay un realineamiento o alguna especie de desalineamiento. Pues estamos viendo alguna tendencia a lo largo del tiempo que habrá que ver si se consolida, sobre todo con miras a la elección del año que viene, pero creo que ahí también hay una posibilidad, en principio para quienes buscan ganar las elecciones, no están ocupando el gobierno, que es tratar de no solo ganar votos entre quienes participan, sino también llamar a participar a quienes decidieron no hacerlo, o a quienes hace mucho tiempo deciden no hacerlo, ¿no? Y eso es un gran desafío, ¿no? Porque evidentemente, si incluso habiendo ganado López Obrador y Morena, que no lo habían logrado en 12 elecciones previas, la gente sigue sin participar, sigue sin considerar la vía de la participación electoral como importante para expresar y para poder participar en la decisión. Bueno, creo que va a ser muy complejo que veamos una participación mucho más alta este año o el que viene, pero creo que ahí hay un escenario que no estamos analizando quizá con la fuerza que deberíamos, porque más allá de que haya ganado Morena, como tiene 20 más las 2 de sus aliados, y las 6 que ganó en 2020, las 4 que ganó en 2022 con sus aliados, pues también habría que ver ahí no solo el margen de victoria que obtuvo, sino realmente cuánta gente fue a votar, ¿no? Porque evidentemente de ahí es donde podemos analizar, sí, ganó con el 60%, como en Oaxaca, pero el 60% del 39% de las personas que fueron a votar. ¿Qué pasaría si saliera el 70% a votar, ¿no? Entonces, evidentemente este es un escenario complejo porque no ha pasado y porque es muy difícil que la participación aumente, pero evidentemente hay todo un sector de la población que no está conforme con gobiernos de ningún color, de ningún partido, de ninguna coalición y que decide no votar. Bueno, creo que ahí hay un escenario interesante, sobre todo en un escenario como el que aquí ya se ha plasmado y se ha dicho y se ha comentado, de que parece estar en juego como modelos diferentes de llevar adelante la gestión de gobierno e incluso de poner o no en duda o en entredicho la fortaleza institucional del país, ¿no? Y cómo también desde el gobierno se ha intentado, como fue dicho aquí, debilitar los contrapesos, las instituciones autónomas. Habrá que ver si el electorado, si la ciudadanía en algún momento decide activarse en un número mayor ante lo que está sucediendo, o si en realidad se mantiene en la participación promedio de la gente que generalmente participa y quienes no lo hacen continúen sin hacerlo. Entonces me parece que poner el foco ahí y ver qué está pasando en cada una de las entidades federativas con la participación es importante, porque ahí puede haber realmente posibilidades concretas de que quien hoy no gobierna en una entidad federativa o en el país pueda realmente encontrar fuerza renovada. Esto lo quiero unir con el tema de las candidaturas y las coaliciones, ¿no? Finalmente estamos viendo que el escenario ya lo viene pasando desde la propia elección de 2018, incluso antes. Las coaliciones están y llegan para quedarse en las contiendas electorales, y esto, un resultado obvio de la formación de coaliciones es la reducción en el número de candidaturas. Entonces tenemos menos candidaturas, y esto se dirime realmente entre menos candidaturas, y esto tiene un impacto que todavía incluso quienes estudiamos coaliciones no hemos logrado medir adecuadamente, y que es un desafío que hay, que es, bueno, finalmente cuánto impacta la formación de coaliciones en los electorados de los partidos. Si siempre estudiamos al electorado como que votan por partidos o se identifican con los partidos, y qué pasa cuando en realidad se forman coaliciones, incluso coaliciones entre partidos que en principio no tienen tanta cercanía. Bueno, entonces esto no lo terminamos de tener claro, y aquí tenemos
dos líneas de análisis que me gustaría plantear también. Una, por un lado, está claramente el escenario planteado, ya lo vimos en las elecciones de 2022, respecto a las dos grandes coaliciones, y en general los partidos, sobre todo la oposición, lo que se llama la coalición de Va por México, del PAN, el PRI y el PRD, solo no se alían, o parecen solo no aliarse en aquellos lugares donde realmente parecen no tener oportunidad real de ganar, pero si no, la coalición se impone, incluso a pesar de todos los problemas que ha habido y que pudimos presenciar respecto a cómo en algún momento tambaleó la coalición por lo que sucedió con la aprobación de aquella reforma vinculada con la Guardia Nacional y el mando militar o civil de la Guardia Nacional, y lo que pasó con la votación del PRI, pareció como tambalear la coalición. Parece que se va a sostener simplemente por un tema de supervivencia y de competitividad. Si no se juntan, no hay posibilidad, pero evidentemente tenemos que analizar esa coalición todavía que puede en cualquier momento sufrir un golpe, ¿no? Parece que el gobierno tiene las herramientas para hacer tambalear a la coalición opositora, sacando cualquier escándalo de cualquier liderazgo, como ha sucedido previamente. Entonces habrá que ver qué pasa, e incluso qué pasa al interior de la propia coalición de Morena, incluso al interior de Morena mismo. Ya se planteó aquí en la mesa, lo dijo el doctor Samitis muy claramente, diciendo no habrá que ver realmente lo que pasa solo al interior de Morena como más importante de lo que pueda pasar fuera o con la oposición. Bueno, tendremos que ver, creo que todavía hay cosas por escribir. Morena ha sido muy fuerte, y lo han dicho claramente los datos que presentaron previamente, en ganar contiendas electorales, pero evidentemente conforme se acerca el final del mandato del presidente López Obrador, habrá que ver cómo Morena como partido logra, digamos, volver a poner orden, a tratar de aglutinarse detrás de alguna candidatura. Hoy en día no hay todavía del todo claridad, y habrá que ver, porque realmente si Morena sigue de alguna forma lo que había sido tradicional en la izquierda, y particularmente en el PRD como último gran partido que representaba ese sector, las disputas internas siempre estaban presentes, siempre eran un tema que podía realmente complejizar la dinámica interna del propio partido, e incluso a veces atentar contra los propios objetivos del partido. Habrá que ver qué pasa con Morena cuando la figura del presidente, porque incluso siendo López Obrador, un presidente que se acerca al final de su mandato, siempre pierde poder, y hay otros que tratan de ganarlo para ver, bueno, cómo se va a definir lo que sigue, ¿no? Entonces, también Morena está por demostrar todavía cómo va a solventar todo esto, cómo va a solventar un Morena sin López Obrador, un partido que en general, y aquí me corregirán mis colegas, pero en general el partido tiene más o menos, y estoy acá buscando mi dato al costadito, pero tiene más o menos entre 15 y 20% menos aprobación que la que tiene el presidente, ¿no? El partido tiene entre 15 y 20 puntos menos de aprobación. Entonces el presidente está alrededor del 61% actualmente. Bueno, Morena tiene alrededor del 40-42% de aprobación. Entonces evidentemente hay mucho por demostrar respecto al partido y qué va a pasar con el partido. Y además las gestiones de los gobiernos de Morena, ¿sí? Muchos muy mal evaluados, algunos pocos mejor evaluados. Entonces habrá que ver cómo juega todo esto, que trato de generarlo como una especie de combo, lo que les decía de la participación, ¿no? Lo que les digo de qué pasa con las coaliciones y cómo realmente vamos a salir a votar, como pasó en el 22, como va a pasar en el 23 y como seguramente va a pasar en el 24, en dos grandes coaliciones, esperando qué va a ser Movimiento Ciudadano, como ya se comentó. Y en esto de las coaliciones, pensar también lo que fue en algún momento, y ahora con todo lo que pasa y la vorágine se quedó un poco perdido y no tomó la fuerza que supongo que querían en su momento, cuando se anunció, ustedes recordarán, el Frente Cívico. Salieron en un momento distintos representantes de los tres partidos de Va por México a decir, se conforma el Frente Cívico, que lo que buscaba era generar una especie incluso en algún momento habían mencionado un sistema como el de Argentina, de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, hacer unas primarias entre quienes pudieran presentarse como candidatos de la coalición, para luego pensar en apoyar una candidatura única, evidentemente, y un gobierno de coalición. Esto se dijo públicamente, formó parte de la agenda,
parece haber quedado en el olvido, pero creo que esto también va a marcar un poco lo que pase y qué tan capaz es la oposición de aglutinar una candidatura. Si la oposición no es capaz de esto, evidentemente esto va a facilitarle todavía más el camino a una coalición de gobierno encabezada por Morena, que hoy en día, en principio, tiene todavía, parece las de ganar, tanto en las elecciones principalmente mirando hacia el año que viene, las de este año en Coahuila y Estado de México, como ya presentó la doctora Bravo, pues habrá que ver, están muy, muy parejas, y creo que ahí también hay mucho por decir, ¿no? A quienes se apoyen la candidatura y que haga la oposición, pues dirá mucho de lo que sucede en estos gobiernos. Entonces, creo que tanto mirar la coalición opositora y que sea lo que pase ahí, y a quién logren embanderar como la coalición de Morena, habrá que ver cómo resuelve cada quien sus temas internos para ver cómo se llega. Porque tampoco, como les digo, incluso habiendo ganado Morena muchas gubernaturas, creo que todavía hay mucho por decir respecto a qué va a pasar en las elecciones que siguen. Otro de los temas que, para ir cerrando, que me gustaría poner sobre la mesa, es particularmente el de la distribución, que un poco lo vengo sobrevolando en lo que ya estoy comentando, que la distribución que tienen los gobiernos, o sea, la distribución partidista de los gobiernos, ¿sí?, no necesariamente representa, o considero que no necesariamente representa la distribución de la preferencia electoral de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Por qué? Justo esto que les digo, combinando la baja participación, ¿sí?, con la no tan alta, el no tan alto margen de victoria en algunos estados, creo que deja abiertos cómo pueda distribuirse las preferencias de los electorados en las entidades federativas, más allá de quién ha ganado las elecciones, que evidentemente eso es un parámetro para considerar, pero no considero que un partido gobierne un estado nos diga en todos los casos que ese mismo estado va a favorecer al mismo partido en la elección presidencial, por ejemplo, o en la siguiente elección. Entonces, nada, me parece que trato un poco digamos, de alguna manera de mis notas, comentar lo que me quedó sin tachar de lo dicho previamente por mis colegas, y tratando de abonar a la discusión, un poco centrarme en estos 3 o 4 puntos que creo que pueden ayudarnos a pensar un poquito qué pasó en el 2022, qué nos deja el 2022 de cara a lo que viene para este año y para el año que sigue, y que nos permita analizar cómo la lógica partidista, que sigue siendo partidista, cada vez termina siendo una lógica más de coaliciones, sobre todo para la oposición, porque parece que ya no se pueden pensar cada uno de estos partidos por separado, porque realmente sería tirarse un tiro al pie directamente y quedarse fuera de la competencia. Entonces esta lógica quizá no termina siendo tan partidista, sino cómo los partidos logran conformar estas coaliciones, y habrá que ver las definiciones de las candidaturas y realmente si logran unificar agendas, ¿no? Y si realmente, más allá del cartel de Va por México, la oposición logra una candidatura única fuerte y sólida, y cómo Morena logra dirimir sus disputas internas con miras a las candidaturas, entendiendo evidentemente que, como ya se dijo, si miramos la base, Morena claramente parte de una base, un punto de partida mucho mejor a partir de todo lo que ya ha ganado y de lo que gobierna, pero que yo considero que no lo podemos ver como determinante, por lo menos no en todos los casos. Claramente hay entidades donde la distancia es mucho mayor, ¿no? Así que, pues hasta aquí lo dejo, y estamos abiertos ahí a lo que surja de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lisandro, y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por la información que nos acaban de proporcionar. Y bueno, pasamos a la siguiente sección de esta videoconferencia, que son preguntas y respuestas. A quienes, bueno, aún falten de hacernos llegar sus preguntas para cada uno de nuestros ponentes, los invitamos a que lo hagan. Y bueno, comenzar con 2 preguntas muy generales que nos enviaron para ustedes. Si les parece muy bien, para responder, que sea en el mismo orden en el que fueron presentando. La primera, bueno, las 2 preguntas son derivadas del tema de la reforma electoral. La primera es, ¿qué cambios habría en las elecciones derivadas justamente de esta nueva reforma? Y sobre todo, ¿cómo impactaría en la intención de voto? La número 2,
¿Consideran que las elecciones de 2023 podrían ser un buen ejercicio para poner a prueba el nuevo marco legal e integración de los órganos electorales, o habrá que esperar hasta 2024 para ver resultados de ello? Esta pregunta también derivada de la reforma electoral. Entonces paso a cederle la palabra a la doctora Marcela Bravo. Voy a pasar porque tengo un ataque de tos que no me va a permitir contestar, perdón, ¿eh? No se preocupe. Doctor Javier Becerra, adelante, por favor. Sí, cómo no. Efectivamente, la reforma que ya está aprobada, el famoso Plan B, es una reforma a leyes secundarias. ¿Cuáles son algunos de los cambios? Uno de ellos, por ejemplo, es la disminución o el virtual desmantelamiento de la estructura distrital del INE. Se plantea que solamente habría una estructura momentánea, transitoria para proceso electoral, y que solamente habría un coordinador distrital. No habría la estructura que hoy conocemos, que es la que levanta la elección en todos los distritos. Como ustedes saben, en la actualidad tenemos en cada uno de los 300 distritos juntas distritales integradas por varios vocales que se hacen cargo de las tareas permanentes del INE: capacitación, actualización del padrón, etcétera, etcétera. Otro de los elementos que se plantea, por ejemplo, es que el INE ya no rentaría todos los locales que hoy renta para ubicar módulos de expedición de credenciales para votar cerca de los ciudadanos. En algún momento, por ejemplo, el presidente y sus voceros le cuestionaban al INE que para qué gasta tanto en rentas. Pues precisamente gasta para que los ciudadanos tengan cerca de donde viven los módulos donde puedan ir efectivamente a darse de alta en el padrón y a recibir su credencial. Por contrario, dado que ya no se tendrían esos locales, lo que plantea la reforma es que eso se tendría que hacer en escuelas y en oficinas públicas, lo cual sería muy complicado, porque en los módulos el INE tiene una serie de elementos como equipos de cómputo, mobiliario, donde trabaja el personal, y evidentemente sería muy difícil que eso pudiera estar dentro de una escuela o dentro de una oficina pública. Y así como esos, hay varios otros elementos. De hecho, el propio senador de Morena, Ricardo Monreal, para fundamentar su voto en contra de la reforma, solamente él y otro senador de Morena, del partido Morena, votaron en contra, Ricardo Monreal y otro senador, cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero el senador Monreal fundamentó en un documento muy completo los puntos que él veía como inconstitucionales, y por lo cual él votaba en contra de esa reforma. Entonces, efectivamente, si se aprueba tal como hoy está, daría un margen para la organización de las elecciones de muy poca certidumbre en la certeza de la organización, en la capacidad para poder poner todas las casillas, etcétera, etcétera. Me parece que fue una iniciativa muy irresponsable, personalmente me parece eso, que básicamente es una especie de venganza del presidente López Obrador contra el INE, porque él tiene la extraña idea de que fue el IFE el que le hizo el supuesto fraude electoral que él usó para justificar su derrota en 2006. Normalmente casi no habla de su derrota de 2012, de la que habla más es de 2006. Entonces da la impresión de que es una especie de venganza contra la institución electoral por esa razón, y entonces quiere retarla con su reforma a que organice una elección de la magnitud que debe ser una elección seria en un país con un padrón electoral de más de 90 millones de ciudadanos, que además para 2024 será no solo la elección federal de presidente, diputados y senadores, sino que serán elecciones en la mayor parte de los estados, en las que tiene que intervenir el INE junto a los soples. En esa lógica, entonces, me parece que se fundamenta la propuesta de los partidos opositores de que una vez que se apruebe,
será impugnada mediante acción de inconstitucionalidad. Ahora hay que recordar una cosa, en materia electoral, la interposición de una acción de inconstitucionalidad no ejerce efectos suspensivos. La reforma tendría que aplicarse de todas maneras, pero esto colocaría al INE en un dilema muy fuerte. Tendría que despedir a una proporción impresionante del personal del INE, que además es miembro del Servicio Profesional Electoral, que es un servicio de carrera que el INE ha desarrollado ya desde hace más de 25 años. Entonces, en esa lógica, efectivamente, la reforma del plan B y plan C, que es la que finalmente sí se aprobó, la otra simplemente fue desechada por no lograr la mayoría calificada, colocaría al INE en una situación muy difícil para organizar las elecciones. Yo es lo que podría decir. La segunda pregunta no la escuché bien, Sofía, si la pudieras repetir. Por supuesto. Derivado de la reforma electoral, ¿consideran que las elecciones de 2023 podrían ser un buen ejercicio para poner a prueba el nuevo marco legal e integración de los órganos electorales, o habrá que esperar hasta 2024 para ver resultados de ello? Ahí hay una cuestión muy interesante que habrá que ver cómo se resuelve. Dado que los procesos electorales de 2023 ya iniciaron, es decir, ya estamos en plenos procesos electorales, para esos estados debería conservarse la estructura que prevé la legislación electoral vigente al momento en que iniciaron. Son solo 2 estados, el Estado de México y Coahuila, pero para el resto de estados tendría que hacerse lo que la reforma ordena, es decir, desmantelar la estructura distrital, lo cual sería una cuestión, como les comento, muy complicada, porque estamos hablando de cientos de personas adscritas al servicio profesional electoral que llevan 2 décadas y media, más de 2 décadas y media trabajando en la materia electoral. Entonces, en ese sentido, es que el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es estratégico para evaluar si efectivamente con las acciones de inconstitucionalidad que seguramente se van a implementar, a interponer por parte de los partidos hoy de oposición, pues para que evalúe cuáles aspectos son constitucionales y cuáles inconstitucionales. Por ejemplo, en el documento muy completo del senador Monreal que comenté hace un momento, este tema de la estructura distrital que plantea el plan B es inconstitucional. Entonces, habría que ver, pero entonces vamos a estar en una incertidumbre durante varios meses. Por eso la tarea de la Suprema Corte tendrá que ser expedita. Va a tener que resolver de manera rápida, no va a poder hacer lo que ha hecho en los últimos años bajo la presidencia del ministro Arturo Saldívar. Muchos temas se fueron postergando y postergando. Entonces, hay un reto muy, muy fuerte en ese terreno. Muchas gracias, maestro Becerra, por su respuesta. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Bravo Aguja, por favor. ¿Tiene su micrófono apagado, doctora? Sí, una vez el ataque de tos pasado, pero yo creo que la pregunta que nos hicieron la primera, porque yo creo que la segunda pues se tiene que desechar por lo que está diciendo el doctor Becerra, y tiene razón, ya se echó a andar el proceso, no puede aplicar la nueva normatividad si la hubiera. Estoy totalmente de acuerdo que esta nueva normatividad pondría en riesgo la organización y la certeza de los resultados electorales, pero creo que la pregunta es si cambiaría las intenciones del voto. Y eso es mucho más difícil de contestar a mi manera de ver. Un cambio de normatividad sí tiene efecto en principio, o eso dice la teoría, en las preferencias electorales, pero en cualquiera de los sentidos, porque desprendido de lo que Lisandro decía hace ratito de la participación política, pudiera ser que una nueva normatividad, bueno, estar imaginando un futuro que ojalá y no venga, ¿no? Pudiera promover más participación política de opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a favor de la oposición, precisamente por el autoritarismo que habría significado la puesta en marcha de esta nueva normatividad.
el pensar por dónde, qué tanto cambian los resultados electorales, las preferencias electorales, la normatividad o, por ejemplo, el que a nivel de los gobiernos estatales haya crecido tanto Morena, que totalmente de acuerdo que fueron elecciones de suma cero, pero no puede uno desconocer el voto de la oposición que hubo en cada uno de estos estados. Me hace pensar también en relación a las intenciones y con ello cambian las intenciones del voto, o cambiarían las intenciones del voto que se expresaron en esas entidades en donde gana Morena y que entonces hubiera el voto de Morena más allá de los resultados que tuvieron en estas elecciones, y tampoco se puede saber, porque todavía no queda cierto qué tanta capacidad de mover el voto tendrían los nuevos gobernadores. Recordando que no son ningunos inexpertos políticos, yo creo que una de las de los grandes éxitos que tuvo el éxito de Morena en estas elecciones estatales y las del año pasado fueron sus buenas candidaturas, siempre basadas en gente con mucho peso local y y que pues, movía el voto. Siempre se descartaron las gentes del gobierno federal, como ahorita se está haciendo en Coahuila, dejando pues ahí resentidos, pero siempre se fue por gente que tenía mucho peso. Fueron elecciones de candidatos muy complicadas. Bueno, ¿qué capacidad van a tener ellos de mover el voto? Lo vimos en esta refrendo de esta consulta popular. Tuvieron muy poca, estaban a prueba por el presidente. Los gobernadores, los morenistas, tuvieron muy poca capacidad de mover una alta participación. La participación fue malísima, ¿no? No tengo los datos aquí, pero fue muy poca. Entonces, no sé qué tanta fuerza tengan estos gobernadores para mover el voto en el sentido de hacia Morena. Yo creo que los politólogos somos muy malos predictores, ¿no? Y esta pregunta de si una nueva normatividad movería las preferencias no son tan fáciles de mover, más las mueven eventos extraordinarios, ¿no? Siempre pongo de ejemplo a mis alumnos el incendio de la guardería ABC para que se mueva más de 15 puntos el voto. Y uno de los elementos que puede cambiar las preferencias electorales puede ser precisamente el rechazo a una nueva normatividad. Las elecciones en donde hay mayor participación son las elecciones en donde la gente siente que se está jugando mucho. Por eso, si yo tuviera que apostar, apostaría que la próxima elección presidencial va a ser una elección con alta participación política, porque va a ser una elección que la gente va a sentir muy importante y la gente va a salir a votar por la importancia, por lo que se está jugando. Cuando es mayor el debate, cuando es mayor lo que se está jugando, es mayor la participación. Bueno, espero que se haya entendido por qué. Sí, muchas gracias, doctora Bravo. Y bueno, a continuación, el doctor Héctor Samitis, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo solo añadiré algunas especulaciones, bueno, más que especulaciones, algunas reflexiones generales. Creo que ambas preguntas son pertinentes y nos llevan a un terreno de cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, lo primero que diré es la reforma a las leyes secundarias en el Congreso, de aprobarse, va a requerir otro tipo de decisiones. Es una reforma que impacta otras disposiciones. Hay que verlo en ese orden. ¿Qué es lo que tiene que cuidar el Instituto Electoral? Pues lo que tiene que cuidar es funciones sustantivas. Por ejemplo, sí es preocupante el asunto de seguir emitiendo credenciales, de tener un padrón confiable y claro, por supuesto, desde el punto de vista logístico de la instalación de casillas y de urnas electorales. Ese es todo un reto y ahí nos lleva a temáticas
complejas como son aquellos distritos en donde hay violencia o hay riesgos que siempre se presentan derivados de la situación de la inseguridad. Yo creo que hay que concebir el problema desde un punto de vista, yo he utilizado la palabra redimensionamiento. Así lo concibo. ¿Qué quiere el gobierno en el Instituto Electoral? Bueno, sí, es un redimensionamiento institucional de orden administrativo, de orden económico y también de orden político, que quién sabe, y ahí sí caigo en el terreno de la incertidumbre, no lo tengo todavía claro. Pero paralelamente sí hay una reingeniería de procesos, ¿eh? Lo ha señalado muy bien Pablo Javier Becerra. Yo estoy pensando en el personal del Servicio Profesional Electoral, que es clave. Son los que tienen la experiencia, ¿no? Son los que llevan la agenda y se va desarrollando puntualmente en un cronograma, ¿no? Aquí que se va a abrir también, paralelamente, y hay que señalarlo, pues un periodo de demandas laborales muy fuertes, ¿no? Es una reingeniería y esa reingeniería de procesos, pues hay que estar pendiente para ver en su momento cómo se lleva a cabo. Lo que sí creo que puedo decir sobre la pregunta muy concretamente es que el gobierno, Morena, pues, las circunstancias la llevan a empatarla con la sucesión de 4 consejeros electorales. Y es muy importante, porque los que van a ser sustituidos y los que entren y sustituyan, pues son los que van a implantar los cambios sobre la marcha, ¿no? Yo creo que sí hay un cálculo del gobierno de tratar de resolver esto en el 2023 para poder llegar al 2024 lo mejor organizados, ¿no? Las decisiones institucionales se llevarán a cabo con un nuevo consejo. Bueno, el episodio de la sucesión o de la sustitución de estos consejeros no va a ser sencillo. Va a ir en procesos paralelos sobre los cuales pues debemos de tener estar pendientes. Y solo diría, el impacto que pueda haber en los votantes, en las elecciones, yo creo que en los estados donde va a haber Coahuila y el Estado de México, habrá que ver los transitorios y habrá que ver las circunstancias que se presentan como contingentes, pero ahí las instituciones pues, se encuentran todavía estructuradas a la fecha, ¿no? En el EDOMEX sabemos que hay un instituto muy sólido, ¿no? Y en Coahuila yo diría que igual. Lo que hay que pensar, sí, es cómo se llevaría a cabo el proceso nacional electoral, proceso de la sucesión presidencial, pero bueno, ahí tenemos este año para ir viendo cómo se van dilucidando estas cuestiones, que las preguntas son de verdad todo un reto de elaborar futuros, ¿no? A propósito de los escenarios a los que nos ha invitado esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Lisandro, por favor. Sí, muchas gracias, Sofía. Bueno, gracias por la pregunta. Voy a tratar realmente de ser muy breve. Sé que estamos ahí ya en tiempo, pero en realidad lo que me pregunto respecto a la primera pregunta, como ya se dijo, la segunda no tendría sentido responderla porque no se aplicaría esta reforma, digamos. Pero creo que respecto a la primera, lo dijo muy bien Marcela hace un rato, respecto a que no es tan fácil cambiar las preferencias y menos por modificaciones legales, ¿no? En general, una modificación legal, particularmente como la que se está proponiendo, sobre toda la estructura de las instituciones, en general la ciudadanía difícilmente primero esté del todo informada sobre los detalles y segundo, realmente le mueva mucho no creo que le mueva mucho su amperímetro a la hora de decidir, salvo que, como ha estado sucediendo, esto se transforme en un tema central, como también yo apoyo un poco que por ahí puede ir
¿no? Como ha sido las marchas en apoyo al INE, ¿no? Esto va más allá. Toda la oposición, de alguna manera, apoyando al INE, defiende una institucionalidad construida por acuerdo de los partidos políticos, de las fuerzas políticas de los últimos 40 años, ¿no? Y de alguna manera defiende por lo menos la democracia como se ha logrado concebir en México de hoy. Los cambios pueden echar para atrás y echar por tierra cambios y avances que llevó mucho tiempo construir, que pueden tener cosas por mejorar, como siempre se analiza, pero que evidentemente no se espera que sean echados hacia atrás, que no tengamos un retroceso marcado en ese sentido. Entonces, si esto sigue estando en la discusión de esa manera, como que poner en peligro las instituciones electorales es poner en peligro la democracia en el país, ahí sí puede tomar un rumbo distinto, ¿sí? Y ahí tendríamos que ver, como trataba de comentar al principio respecto a la participación electoral, si este discurso logra activar a personas que normalmente no participan y logra activar a personas que dicen voy a participar porque aquí lo que está en juego ya va mucho más allá de solo quién va a gobernar durante 6 años, ¿no? Entonces, si esto toma este rumbo, que puede ser, porque lo ha venido tomando previamente, lo de la marcha de apoyo al INE y la marcha luego que el gobierno impulsó de apoyo a la reforma, creo que ahí puede haber algo, habrá que ver, que termine incidiendo de alguna manera en las preferencias del electorado. Pero eso no lo sabemos, habrá que verlo. Y además, tener presente que también ha habido un discurso muy marcado desde el gobierno y desde el presidente particularmente, para de alguna forma desprestigiar a la institución electoral y hacer ver a la población que en realidad la institución es una institución excesivamente cara y excesivamente ineficiente y que en realidad lo que está haciendo de alguna manera en el fondo es hasta perjudicar al pueblo de México. Y el gobierno también ha jugado su batalla discursiva en ese sentido. Entonces, habrá que ver cuál de los dos discursos termina siendo o teniendo mayor aceptación y en qué sectores de la población, además de los que ya conocemos, porque ya sabemos que hay un sector de la población que apoya al gobierno, digamos, en cualquiera de sus propuestas. Ya sabemos que hay un sector de la población que defiende las instituciones como hoy están concebidas, y habrá que ver qué pasa con los que no están ni en uno ni en otro, ¿no? Y que en general suele ser la mayoría de la población. Entonces, creo que ahí sí se puede jugar algo, sobre todo entendiendo, si se entiende que hay mucho más en juego que un gobierno durante un sexenio. Si esto es así, puede ser que el tema de la reforma termine impactando en las preferencias electorales, pero para que sepamos esto todavía queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo tenemos solamente 2 preguntas, oportunidad para responder 2 preguntas más. Entonces, se las comento. La primera es de Ise Delgado. Pregunta, ¿México está listo para llevar a cabo un gobierno de coalición para el cargo de presidente en las elecciones del 2024? Y la siguiente pregunta es de Jocelyn Ramos. La marcha convocada por el presidente es, al igual que la revocación de mandato, una muestra del apoyo vigente o bien puede derivar en un desgaste y rechazo que impulse una alianza de la oposición o bien en una manifestación y apoyo de la ciudadanía, como lo fue con la marcha en defensa del INE hacia actores ajenos a Morena y al presidente. Si tenemos también el mismo orden, empezaríamos por la doctora Marcela Bravo, por favor. Tiene su micrófono apagado, doctora. Por el tiempo me voy a limitar a la primera pregunta porque es muy interesante. Y pongo el ejemplo de, bueno, la otra también, de Durango. En Durango, no solamente PAN, PRI, PRD se presentaron juntos en una elección que en principio se presentaba como reñida, ¿sí? Sino prometieron, y en efecto así lo están manteniendo, un gobierno de coalición. Hicieron muy buen arreglo y actualmente cuando dicen que el PRI lo tiene Durango,
Yo digo, no exactamente, porque el Durango están gobernando los tres partidos. Es un muy buen ejemplo de gobierno de coalición que tuvo éxito electoral y que está teniendo, por lo menos, bueno, lleva muy pocos meses, ¿no? Pero está, pues, no se dejó, no se olvidó una vez que se constituyó el gobierno, hay que echarle más el ojo y está funcionando. Yo creo que hay ejemplos de eso. Durango está siendo uno y tuvo como consecuencia, claro que ligado a otros elementos, ¿no? Como ahí sí una candidatura de Morena que resultó débil porque el fuerte, que ahorita los nombres se me van con la gripa y era un senador que no tuvo el apoyo del ejército, con lazos con el narco, pues dudosos, entonces se le vetó, hubo todo un drama, y entonces sí se presentó debilitada la candidata que venía de Morena, pero yo creo que funcionó, porque no solo para la gubernatura, sino para las presidencias municipales que se jugaron en Durango con muchísimo éxito para la coalición, y es una gran prueba lo que está viniendo, lo que está sucediendo en la entidad, de que México sí está preparado para gobiernos de coalición. Muchas gracias, doctora. Maestro Becerra, por favor. Sí, tan ya está preparado México para un gobierno de coalición que hoy de hecho hay un gobierno de coalición. López Obrador gobierna al frente de una coalición, Morena, PT y Partido Verde. Y en la mayoría de los estados, los candidatos han sido de coalición. No se han presentado por igual en todos lados. Por ejemplo, el caso de San Luis Potosí fue muy claro, donde fueron el Verde y el PT unidos y Morena mantuvo su candidata. Pero los que ganaron iban en una coalición. ¿Qué implica la coalición en este terreno? Por ejemplo, que el presidente pueda nombrar miembros del gabinete que son miembros de los otros partidos, que la estabilidad del gobierno y de la aprobación de su agenda en el Congreso dependa de una mayoría de sus grupos parlamentarios aliados, etcétera. Desde ese punto de vista, hoy efectivamente el gobierno de López Obrador, si bien es un gobierno increíblemente personalizado, es un gobierno que ha centralizado una cantidad de poder en el presidente, sin embargo ha logrado mantener una coalición gobernante en el Congreso, dispuestos a todo, incluso hasta llegar a la ignominia, ¿no? Por lo que han llegado a aprobar. Entonces, en esa lógica creo que sí, que no hay problema. Sí, México está preparado para un gobierno de coalición. De hecho, ya los hemos tenido, lo tenemos actualmente. Y como bien decía el doctor Lisandro Devoto en alguna de sus intervenciones, efectivamente hoy los partidos, tanto el gobernante como los opositores, son inconcebibles sin coaliciones. Hoy no tenemos un gran partido, un partido que se perfile como el nuevo partido hegemónico. Morena, en efecto, aspira a ser un partido hegemónico, como lo fue su antecesor, el PRI histórico de los 60, 70. Pero el hecho real es que Morena depende de la coalición con los otros pequeños partidos. No le queda de otra. Tan solo piensen en los resultados de 2021. Morena solo hubiera logrado menos del 50% de los diputados. Fue solo gracias a su alianza con el PT y con el Verde que logró rebasar la mitad de los diputados. Y esto le ha permitido actuar con mayoría absoluta para aprobar reformas secundarias, no las constitucionales, esa ya quedó muy claro que están fuera de su alcance. Es lo que yo podría plantear. Muchas gracias, maestro. Doctor Samitis, por favor. Sí, brevemente, coincido pues, México está preparado está listo para llevar a cabo un gobierno de coalición, sí. Solo precisaría en relación a lo que se ha dicho, sí haría falta una ley específica sobre lo que implicaría ya el ejercicio de un gobierno de coalición. Ahora se cumplen ciertas cosas, debe haber convenios, etcétera, pero como lo decía el colega Pablo Javier, la relación del gobierno de coalición en ejercicio tiene que ver con la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Por ejemplo, si va a presentar un plan de trabajo, si va a hacer integración de gabinete o de
funcionarios en determinadas secretarías, en fin. La respuesta es positiva, pero falta sí que se consolide más la idea, sobre todo no de la coalición electoral, sino de la coalición en el ejercicio del poder. Esa dimensión está ausente todavía en el país, pero creo que se puede avanzar. Sobre las muestras de movilización o desgaste, yo solo diría, ese es el papel que juega una campaña electoral. La campaña electoral busca dirimir la movilización, ¿no? Es incierta y busca la participación y va, por ejemplo, en el 21 rápidamente hubo 2 maquinarias. Las coaliciones fueron 2, muy fuertes. Si hubiera más de una, más de 2, entonces sí habría un equilibrio, que fuera la expectativa de que hubiera un candidato o candidata, un tercer candidato o candidata. Pero hasta el momento pareciera ser que se van a presentar 2 coaliciones que son las que van a luchar políticamente, mediáticamente, discursivamente, y se va a debatir. Y yo también me sumaría a esto, que ojalá sea pues, lo más apegado a las reglas y principios electorales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samitis. Doctor Lisandro, por favor. Sí, muchas gracias. Brevemente, respecto a la coalición, coincido en lo que ya se dijo. De hecho, esto último que mencionaba el doctor Samitis, de que está contemplada, la figura del gobierno de coalición está contemplada en la Constitución, pero no se ha avanzado de ahí, e incluso lo que dice la Constitución le da prácticamente la atribución al presidente de la República de crear o no una coalición o un gobierno de coalición, de convocar a un gobierno de coalición. El tema es que, bueno, muchas veces, sobre todo dependiendo la fortaleza o debilidad de la presidencia, pero evidentemente muchas veces se convoca un gobierno de coalición cuando evidentemente el propio partido del presidente no le puede dar al presidente las garantías de estabilidad y de impulso de su agenda. Si la tuviera sin coaligarse, probablemente no requeriría de la coalición. Pero digamos, la dinámica política no siempre es tan sencilla como que el presidente decida cuándo se forma o se disuelve una coalición. Entonces, con que alguno de los socios de la coalición decida cambiar su intención de voto o su agenda, la coalición puede desmoronarse. Nada de esto está discutido, lo mencionó recién el doctor Samitis, más allá de lo establecido en la Constitución. Claro que se puede establecer un gobierno de coalición, también lo mencionaba el doctor Pablo Javier, las coaliciones legislativas existen hace mucho tiempo, ¿no? En el Congreso los partidos en el gobierno legislan con otros partidos y forman coaliciones, algunas más consolidadas o más estables, otras más coyunturales, pero existen. El tema es que todavía está por verse cómo se implementaría y evidentemente si esto, cómo se le puede dar estabilidad a esa coalición, ¿no? Porque bueno, finalmente la dinámica política del ejercicio de gobierno puede llevar a decisiones en el camino, ¿no? Así que, pero sí se podría, solo que habría que ver todavía mucho por dónde. Así que igual, respecto a la segunda pregunta, no tengo realmente mucho más que agregar y además estamos, sé que encima del tiempo, pero bueno, agradezco mucho otra vez la posibilidad de participar y de compartir con todos ustedes y quienes nos acompañan. Muchísimas gracias a cada uno y a cada uno de ustedes por las respuestas y por la información que nos proporcionaron. Y bueno, pues con esto cerramos la primera mesa, nuevos escenarios tras las elecciones del Seminario sobre los Estados 2022. Agradecer a la y los ponentes que nos acompañaron el día de hoy, a la doctora Marcela Bravo Aguja, el doctor Héctor Samitis Gamboa, el maestro Pablo Javier Becerra y el doctor Lisandro Devoto, y por supuesto también a la doctora Rosa María Mirón, que es la coordinadora de este seminario. Al público también agradecerle por seguir la transmisión el día de hoy y les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes 13 de enero a las 9 horas en la transmisión de la siguiente mesa de este seminario, que es los procesos locales. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde.